Buenas, me llamo Renzo Barra, mis compañeros Álvaro Moreira y Ronaldo Vindos y les vamos a presentar Lentizy Collection. Por favor, compañero Ronaldo. Bueno, muy buenas a todos. Les vamos a demostrar la sección de, bueno, más bien la interfaz de nuestro proyecto. Este es nuestro menú principal de nuestra aplicación Lentizy Collection, un proyecto acerca de una biblioteca, el cual permite gestionar diversas clases de ítems, así como permite préstamos de los mismos. A partir de acá tenemos dos opciones. La primera que es para iniciar sesión y una segunda para crear una cuenta. Empecemos por crear una cuenta para un usuario. En esta ventana tenemos que rellenar lo que son los campos que aquí aparecen con nuestras identificaciones, primer nombre, apellido, correo de usuario, correo electrónico, perdón, contraseña, número telefónico, cumpleaños y nada más. Una vez completados los datos, procedemos a presionar el botón de registro, lo cual nos enviará a la nueva ventana para usuarios. Una vez ingresado el usuario, encontraremos con esta ventana, que es el menú principal de nuestra aplicación. A partir de acá tenemos algunas opciones en el lado de la barra lateral izquierda, donde podremos interactuar pues con la aplicación. Entre ellas tenemos un botón para ver la colección, añadir a personas conocidas, prestar algún artículo en específico, recibir algún ítem que ya se encuentre prestado, así como reseñar un ítem y añadir un ítem nuevo a nuestras colecciones. Empecemos por añadir un ítem. Una vez estando en esta pantalla ya podremos ingresar los datos de nuestro libro, nuestro artículo que queramos ingresar. En este caso ingresaré historias de vampiros, edición de primera, puede ser el código de barras del libro. Acá puedo escoger qué tipo de ítem es mi artículo, en este caso es un libro. Puedo escoger el, el editorial, en este caso es 5 tintas. Género es horror, creado por Sir Arthur Conan Doyle. Aquí puedo proceder a buscar una portada para el mismo. Aquí la imagen se añadió correctamente y procedemos a añadir el ítem. Procedemos a tocar este botón para añadirlo y aquí nos desplegará un mensaje que se añadió el ítem. Una vez hecho esto podemos verlo ya en nuestra colección, así como acceder a sus datos, en los cuales también se pueden actualizar o remover los ítems y artículos que tengamos. Esta otra opción de acá me permite a mí añadir a personas conocidas, ya sean familiares, amigos, conocidos. Y me aparece por acá una vez que ya se agregan. Ahora, una vez añadido el ítem y ingresado una persona a la cual pueda prestar alguno de los artículos, podemos acceder a esta tercera opción, que es la de el préstamo de ítem. Entonces acá puedo seleccionar el ítem en cuestión que quiero prestar, a la persona a la que le quiero prestar el artículo, una fecha de retorno, puede ser inclusive el día de hoy o etcétera, etcétera, siempre y cuando sea en el futuro. Digamos que para el día 21 y ajustamos unos cuantos días de tolerancia. Y al terminar de ingresar los datos, presionamos el botón para prestar. Aquí nos aparece un mensaje, el ítem se ha prestado correctamente. Y acá en esta cuarta ventana
podemos ver todos los ítems que hemos prestado. En este caso podemos ver el título del libro al cual, o el artículo al cual prestamos, a quién se lo prestamos, cuál fue la fecha de préstamo, cuál es su fecha de retorno, la cantidad de días prestados, etcétera. A partir de acá tenemos la opción ya sea de enviar un mensaje al usuario a su correo diciéndole si nos puede ya devolver el artículo en cuestión, que ya lo necesitamos de vuelta, y una vez que esté listo para devolverse, presionamos nada más este botón para devolver. Una cosa adicional, acá en nuestra colección podemos ver cómo los estatus de los artículos que tenemos en préstamos varían su estado, pues así podemos tener un control de cuáles están prestados y cuáles se encuentran actualmente en nuestra colección. Okay. Para hacer la devolución de un artículo, nada más seleccionamos el artículo que se nos fue devuelto y presionamos este botón. Acá un mensaje nos despliega diciendo que se ha hecho la transacción correctamente y listo, nuestro artículo vuelve a estar en nuestra colección. Además, para los usuarios tenemos la opción de reseñar un ítem. En este caso, nuestro ítem recién creado no tiene ninguna reseña. Aquí podemos ajustarle las veces que queramos una reseña, podemos ver cómo cambian las estrellas. Y eso es todo de parte del menú, o bueno, el acceso a las opciones para usuarios. Luego, una vez de vuelta en este menú, vamos a acceder ahora con una cuenta de administrador para ver qué nuevas opciones tiene este usuario disponibles. Esta es la página de inicio de sesión. A partir de acá podemos ingresar nuestro usuario o nuestro correo electrónico y en el siguiente campo ver nuestra contraseña, ya sea que podamos ver si se la escribimos mal o no, y en caso de que todo esté bien, nada más es de pulsar el botón de inicio de sesión y nos enviará al nuevo menú para usuarios administradores. Este módulo funciona exactamente igual a como funcionarían los usuarios. Tiene su colección, ¿verdad?, con sus respectivos campos, ¿verdad? Inclusive la opción para ver los datos de cualquier artículo. Podemos ver igualmente, así como también añadir a personas y comenzar a crear estas relaciones, ¿verdad?, entre los usuarios. También podemos hacer préstamos de diferentes libros, ítems, artículos. Podemos también recibir algún objeto en específico, por ejemplo este de acá. Así como también tenemos la opción de enviar correos a estos usuarios de acá. Tenemos también la opción para reseñar artículos, en este caso este de por acá. Pero a diferencia de los usuarios, los administradores tienen estas dos opciones de por acá. El primero de ellos es este de registrar valores. Acá podemos ingresar, por ejemplo, un tipo de ítem. Aquí yo quiero seleccionar una revista y basta con presionar este botón para que se efectúen los cambios. Y aquí aparece. De igual manera, puedo actualizar datos de estos catálogos. Por ejemplo, esta revista recién creada, puedo cambiarle el tipo a póster, por ejemplo. Lo selecciono por acá para estar seguros y presionamos el mismo botón de cometer cambios y acá me dice que ya está listo. Vemos cómo cambió acá el nombre de magazine a póster y de igual manera podemos removerlos. Para ello nada más basta con seleccionar alguno. Vamos a remover en este caso el recién creado póster y me aparece un mensaje así: quiere confirmar el borrado. Le decimos que sí. Todo excelente. Básicamente así funcionan todos los catálogos, todos funcionan de la misma manera.
es nada más seleccionar alguna acción, seleccionar alguna persona en caso de hacer una actualización o un borrado y rellenar los datos en caso de ser necesario. Eso se cumple para todas estas opciones de acá. La siguiente ventana disponible solo para los usuarios administradores es esta que tenemos por acá, llamada estadísticas y consultas. A partir de acá podemos realizar cualquiera de estas dos acciones. En este caso iremos primero por las consultas para ver cómo son. En este caso podemos ver acá algunas de las consultas predefinidas realizadas para este proyecto. En este caso tenemos acá una lista con los ítems que no han sido prestados en esta base. Vemos acá diferentes datos de todos los artículos de esta base de datos en general que no se han sido prestados. Acá nos muestra un total de ellos, así como también podemos realizar algunos tops acerca de algunas consultas también. Por ejemplo, quiero que me muestre el top de los ítems más prestados, quiero que me muestre el top 3. Aquí, como vemos, aparecen los 3 ítems que más se han prestado a lo largo de la historia de este proyecto. Estas consultas tienen la particularidad de que todas son parametrizables, es decir, si yo quiero que me muestre el top 4, perfectamente puedo hacerlo, o el top 6, inclusive un top 10, lo que sea. El sistema es capaz de soportar una buena cantidad de búsquedas por parámetro. Igualmente tenemos, por ejemplo, esta consulta que dice los ítems más prestados por mes. Entonces quiero ver los ítems prestados al menos 3 veces en los últimos 2 meses, y la consulta me muestra cuáles son esos artículos. Luego tenemos la sección de estadísticas. En la sección de estadísticas podemos ver diferentes datos de nuestra base de datos. Por ejemplo, quiero ver cuál es la cantidad de ítems prestados ahora. Acá puedo ver y comparar más bien la cantidad de ítems que se encuentran prestados en este momento del total de la base, en contraposición a todos los artículos que no se encuentran prestados. En este caso vemos como los ítems que no se encuentran prestados ganan por mayoría. En este caso son 72 ítems para un 92%, contra 6 ítems prestados para un 8% del total de la base de datos. De la misma manera podemos, por ejemplo, ver cuáles son los ítems que se han prestado a través de la historia de este proyecto, por medio de su clasificación. En este caso tenemos que tener 3 libros de ciencia ficción en nuestra base de datos que han sido prestados, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Algunos otros de aventura, en este caso es solo uno. Y así con los demás. Básicamente para todos se cumple esto, o sea, con cualquiera de estas consultas que son predefinidas para nuestra base. Eso sería todo por el lado de la interfaz. Ahora vamos a proceder a explicar muy rápidamente cómo es que funciona por detrás esta aplicación. Nosotros trabajamos en NetBeans de Java para trabajar con la misma. Nuestro proyecto sigue los estándares de la arquitectura de capas, ¿verdad? Que es una capa para el modelo de negocios, otra capa para la interfaz, otra capa para las conexiones con la base de datos, y todas ellas, bueno, más bien la conexión con la base de datos debe ir con la base de datos. Entonces vamos a mostrar un poco ese procedimiento y esa forma de trabajarlas. Entonces este es nuestro proyecto visto desde el lado de proyectos de acá de NetBeans. Tenemos que, bueno,
hemos dividido nuestro proyecto en varios paquetes, subpaquetes más bien, en donde cada uno tiene una función distinta. En este caso tenemos algunas capas de interfaz que son estas llamadas admin menu, login window, main menu, register window y user menu. Estas son las clases de Java vinculadas a la capa de interfaz. Estas pues solo muestran la parte gráfica de la misma y nada más realizan algunas acciones como obtener datos de texto, obtener selecciones de combo box y algunas cosas muy menores. Luego tenemos algunas otras clases como self-color y sendMail, que se dedican a realizar algunas pequeñas procedimientos lógicos en nuestro proyecto. Y luego tenemos en un paquete aparte, tenemos una clase dedicada únicamente a la conexión de la base de datos, que es esta que estamos viendo por acá. Precisamente para realizar esta conexión con la base de datos necesitamos de una clase de Java en específica, más bien una biblioteca que se debe de conectar en este apartado de servicios, se llama Oracle Thing, y bueno, debe seguir un procedimiento para conectarse. Una vez conectado, podemos crear estas pequeñas funciones que se dedican a ejecutar las consultas o procedimientos, funciones o paquetes que tengamos en nuestra base de datos. En este caso tenemos, por ejemplo, algunas variables tipo string que guardan una información acerca de la base de datos. En este caso, la ubicación de la base de datos en nuestra máquina, así como los esquemas y la contraseña del esquema. En este caso, para ambas use la misma, para que nuestro proyecto acá en NetBeans sea vinculado con la ubicación de nuestra base de datos en la máquina. Una vez que hemos realizado estos ajustes, procederemos a hacer las diferentes conexiones con la propia clase de conexión que viene junto con la biblioteca de Oracle Thing, que es esta llamada connection. Para ello nada más tenemos que ajustar con algunas otras clases como driver manager, que me permite pues llamar a nuestra base de datos. Luego tenemos esta variable, digamos, llamada callable statement, que se dedica pues a llamar a las funciones. Esta parte tiene un aspecto muy importante, y es que al llamar a estas funciones, no sé si pueden notar acá que bueno, se hace un call, por ejemplo, y siguen como un cierto estándar. En este caso es hacer el call, llamar en este caso a un empaquetado. Nosotros estamos realizando un encapsulamiento de procedimientos y funciones para tenerlos como más organizados, y pues el nombre de nuestra función. Ahora, lo que me parece muy interesante de esto es en cómo es que funciona la conexión entre la capa de negocios y la capa de conexión con pues nuestra base de datos, y precisamente son estos símbolos de pregunta que vemos acá. Resulta que estos símbolos de pregunta, lo que sucede con ellos es que en este caso, nuestro NetBeans va a ir insertando cada uno de los parámetros que les vamos ingresando de forma normal a nuestra función de la base de datos. Es decir, este primer símbolo de pregunta corresponde a este parámetro llamado ptitle. Este segundo símbolo de pregunta corresponde a este siguiente parámetro, y así sucesivamente. Pero la forma en que estos se rellenan no es precisamente como muy automática. Para ello tenemos que ir llamando a estas pequeñas funciones, ¿verdad? Que me va a decir, ok,
En, en el símbolo de pregunta 2, en este caso, inserte este parámetro. En en el símbolo de pregunta 3, porque bueno, acá tenemos otro símbolo de pregunta, pero ya vamos a explicar de qué trata. Eh, Vendría siendo el símbolo de pregunta 1, el 2, el 3. En este tercero le estamos enviando este parámetro que tenemos por acá, y así sucesivamente con los demás. Ahora, lo que sucede con este primer símbolo de pregunta es que este es nuestro resultado, el resultado que nos va a traer esta función en específica. Algunas funciones o procedimientos pueden que devuelvan algunas cosas, pero hay otras en las que no. En las que no, nada más no hace falta, digamos, llamar a este símbolo de pregunta. Por ejemplo, en este caso, que es nada más estamos haciendo un llamado al, a la función de remove item, perdón. Y a diferencia de él, este símbolo de pregunta lo que me dice es que esta función de acá que estoy llamando me devuelve un resultado, y ese resultado puedo guardarlo en algún lugar. Por ejemplo, acá en esta línea estoy diciendo, ok, el, el símbolo de pregunta número 1 de esta línea, es decir, este de acá, me devuelve un resultado que es un entero. En este caso lo registro como oracletypes.integer. Al tenerlo acá, puedo guardarlo en una variable, decirle, ok, devuélvame lo que trae este primer símbolo de pregunta, y ya puedo almacenarlo ya sea en una variable o en alguna constante, y así puedo ir manejando los datos. Luego, ya teniendo listas todas las conexiones, que dependiendo del proyecto pueden ser bastantes, como en este caso, eh, vamos a empezar a conectar pues la parte que ya tenemos de la interfaz, ¿verdad? Con nuestra conexión, y así llamar pues a nuestra base de datos. Por ejemplo, esta es nuestra ventana para añadir un ítem. Acá tenemos algunos campos de texto como el título del ítem, la edición del ítem, el código de barras del ítem, y así como algunas combo box del mismo para pues seleccionar algunos datos de él. Al ya tener y escribir esos datos, lo que debo de hacer pues es, por ejemplo, en nuestro caso, pulsar este botón de añadir ítem, y al pulsar este botón se va a encargar de recopilar todos los datos que hemos llenado acá, y luego vamos a hacer un pequeño manejo de errores para asegurarnos de que todos los campos estén escritos, no hayan ningunos fallos, ¿verdad? Y una vez estando todo listo, lo único que tenemos que hacer es llamar a nuestra clase de conexión, donde tenemos todas nuestras funciones y procedimientos de nuestra base de datos, y pues nada más invocarlas ahí. Una vez que, bueno, ya las tengamos acá escritas, solamente lo que debemos hacer más bien es ingresarle por parámetro los datos que nosotros queremos enviarle. En este caso pues eran los campos estos de texto, y los combo box que se dedicaban a pues a describir el editorial, la clasificación, su autor, etcétera, etcétera. Y eso por esa parte. Y simplemente al final añadimos un mensaje diciendo que el ítem se ha creado correctamente para que sea más intuitivo al usuario, y que así pueda ver pues básicamente que todo está funcionando perfectamente. Ahora en la parte de backend es donde mantenemos todos nuestros procedimientos y nuestras funciones. De aquí es donde hacemos las llamadas desde la base de datos y realizamos cada operación desde aquí. Por ejemplo, cuando nosotros registramos un usuario desde el frontend, o sea, la interfaz, llamamos, por ejemplo, en la creación de una persona, llamamos al encriptado de contraseñas. Esa función lo que nos va a hacer
va a ser encriptar el campo de contraseña respectiva para cada usuario. Tenemos también una de desencriptar, pero todo el paquete consiste en todas las funciones necesarias para la persona. En muchas de ellas, pues se maneja excepciones para que cuando haya un error al ingresar un parámetro, pues nos tire un SQL exception en el frontend y no haya errores de ingresado dentro de la base de datos también. Por ejemplo, no tener el procedimiento de insert person, que es uno de los más sencillos. En este, pues, es básicamente desde el frontend agarramos todos los datos y los metemos en los parámetros una vez que llamamos a el procedimiento. Luego de hacerlo, el procedimiento nos va a ingresar una persona con esos datos. Ahora, en los triggers, note que este es un ejemplo de un trigger antes de ingresar un ítem. Antes de ingresar un ítem en el esquema PE, vamos a ingresar el ítem con el siguiente valor de la secuencia de llamada ese ítem que hemos creado previamente, y le vamos a ingresar campos de auditoría de acuerdo al usuario que ingresó a ese ítem y la fecha del sistema. Y posteriormente lo vamos a ingresar a otra tabla que tenemos que se llama el system log. Ahí lo que guardamos pues es el tipo de registro que se hizo, de qué tabla, de qué objeto y una descripción breve. Y si podemos observar en la tabla de publish, aquí se nos van a guardar todos los datos que ingresemos desde el frontend, y cada tabla es respectiva a lo que se quiere ingresar. Tenemos una tabla para ítem, una para persona, status, y para sus proyectos pues manejar el sistema así les ayudará bastante para desarrollar modularmente. Como previamente habíamos explicado, en el trigger se hace una inserción en la tabla system log. Al hacer el insertado en esta tabla, pues llamamos a nuestra secuencia para que maneje el siguiente valor del system log ID para diferenciar cada system log. Cada inserción de cualquier dato respectivo pues tiene su descripción, como por ejemplo person is updated. Ese es el tipo de cambio que se realiza. Se ingresa la fecha del sistema cuando se realizó ese update y el objeto referenciado, que es la persona, y por último el usuario, o sea el esquema que realizó esa acción. Eso sería todo por nuestra parte en cuanto a la presentación de Lend-Easy Collection. Espero que esto les ayude como referencia para que desarrollen sus proyectos en bases de datos, y espero que les haya servido mucho. Hasta luego.